Estamos con la revisión de todas las partidas de la segunda ronda del Tata Steel Master 2021. Como siempre, reitero que es una revisión rápida y sin mayor profundidad. Iniciamos con esta, la partida entre el gran maestro español David Niño Antón y el gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Inicia Antón con E4, Carlsen C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, caballo C3. Probablemente con esto Antón busca evitar la variante pelicán de Carlsen. Sigue esto con G6, D4, C por D4, caballo por D4, alfil G7 y tenemos un dragón acelerado. Alfil E3, caballo F6 y ahora Antón nos sorprende y juega caballo B3. Y es que lo más jugado por muchísimo es en realidad alfil C4, lo que sigue enroque, alfil B3, D6, F3, etc. Pero el español ha jugado caballo B3, D6. Magnus no enroca, que es lo más usual, quizás para evitar entrar en una partida de ataque de peones por ambos flancos. Con esto, como siempre, el campeón del mundo demuestra que siempre busca evitar terrenos conocidos para su rival. Sigue esto con F3, abanicando al caballo de F6. Alfil E6, una buena jugada que prepara el avance de 5. Sigue esto con dama de 2, D5 y acá Antón opta por alfil B5, que me parece una decisión valiente, pues más normal es jugar algo como E por D5, a lo que sigue caballo por D5, caballo por D5, seguido de enroque largo, con una posición más o menos seca, y con la cual el español sin duda podría haber jugado para tablas. Pero ha optado por la intrépida alfil B5, sigue esto D por E4, dama por D8 jaque, torre por D8, F por E4. Acá bien se podría haber jugado alfil por C6 jaque, dañando la estructura de peones de las negras, aunque permitiendo a estas jugar con la pareja de alfiles. No obstante, mencionado que en la partida se ha jugado F por E4, alfil D7 evitando que su estructura sea dañada, enroque largo, caballo G4, alfil C5 y ahora Magnus toma una decisión que le lleva a realizar una jugada que parece contraintuitiva, la cual es alfil por C3, deshaciéndose de su alfil fianquetado, lo cual no creo que en libros antiguos sobre el dragón o el dragón acelerado se recomiende. Sin embargo, sí he visto recomendaciones de este tipo en libros modernos de dichas defensas. El argumento es que se daña la estructura de peones del rival y se prioriza entonces los elementos estáticos de la posición. Sigue esto con B por C3, B6, alfil G1, por supuesto evitando un caballo F2. Sigue esto con caballo C E5, alfil D3, alfil A4, alfil D4. Y ahora Magnus entra a liquidar algunas piezas en el tablero. Caballo por D3, jaque, C por D3 y ahora como su torre de H8 está siendo amenazada y sería realmente muy molesto tener que moverla, entonces opta por este, entre comillas, sacrificio, torre por D4, pero es que luego de C por D4, caballo F2, rey D2, caballo por H1, torre por H1, entonces las negras han recuperado el material. Esto es lo que se ha jugado en la partida. Sigue esto con E6, caballo C1, rey E7, caballo E2, alfil D7, A4, planteando un pequeño truco, torre C8. A ver, luego de alfil por A4, esto sería contestado con torre A1 y luego de B5, caballo C3. Tras torre A8, entonces caballo por A4, B por A4 y torre por A4 con igualdad. Es por ello que Carlsen no captura en A4, sino que juega torre C8. Sigue esto con caballo C3, F5, torre B1, F por E4, D por E4, E5, rey D3, E por D4, rey por D4, torre C5, caballo D5 jaque, rey F7, torre F1 jaque, rey G7, caballo C3, alfil E6, caballo E5, torre C2. Magnus no quiere tablas y busca un nuevo triunfo, sobre todo por el tema de la diferencia de los, donde puede bajar muchos puntos si consigue solo tablas. Sigue esto con rey E5, alfil G8, torre G1, A5, caballo D6, alfil B3, torre B1, alfil por A4, torre por B6, torre por G2, las negras ganan un peón. H4, torre H2, torre A6, torre por H4, torre por A5, alfil D1, torre A1, torre H1, caballo E8 jaque, rey H6, caballo F6, rey G5, buena jugada. Y es un truco táctico que emplea Carlsen contra Antón. ¿Qué responde el español? Torre A7. Y es que si caballo por H7 jaque, las negras ganan tras torre por H7, torre por D1, torre 7 jaque, ahora única es rey D6, y tras torre por E4 se llega a un final ganadísimo para las negras. Un rey blanco totalmente cortado y las negras podrían progresar con su peón. Pero en la partida se ha jugado torre A7, sigue esto con H5, caballo H7 jaque, rey H6, caballo F8, torre F1,
torre H7 jaque. Las blancas, aún con peón de menos, resisten gracias a la gran actividad de sus piezas. Sigue esto con rey G5, caballo 6 jaque, rey H4, torre G7, torre G1, caballo D4, G5, caballo F5 jaque, rey H3, caballo E3, alfil F3, rey F5. El niño Antón no permite el progreso de las negras en la posición y mantiene su rey muy cerca de los peones negros. Sigue esto con rey H4, rey E5, alfil G4, rey D4. Un error del niño, quien se aleja de los peones negros cuando podría haber jugado rey F6 manteniéndose cerca de ellos. Pero la partida se ha jugado rey D4 y ahora alfil H3. Ahora el error es de Magnus, quien permite a las blancas seguir luchando por las tablas. Más fina era torre A1, con idea de freír a jaques al rey blanco, luego jugar un alfil H3 y ver cómo se podría ir progresando con los peones. Pero alfil H3 lo jugado por Magnus, una imprecisión. Sigue esto con E5, torre A1, torre G6, torre A4 jaque, rey D5, torre A5 jaque, rey D4, torre A8, E6, torre E8, rey E5, alfil G4, rey D6, torre por E6, jaque. Magnus sabe que esto no se puede ganar, pero realiza el último intento. Sigue esto con torre por E6, alfil por E6, rey por E6, rey G3, rey F5, rey F3, rey por G5 y bueno, rey por E3, rey por H5 y tablas. Buen resultado para el niño Antón, que lleva 2 tablas en 2 rondas y de seguro algunos puntos de lo más para su haber. Por cierto, no olvides apoyar este video con un like y además puedes suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones, además de seguirme por supuesto en todas las redes sociales. Ahora la partida entre el gran maestro francés Bachel Lagrave y el gran maestro iraní Firouzja. Inicia Bachel Lagrave con E4, Firouzja C6, defensa Caro-Kann, D4, D5, E5, variante del avance, alfil F5, caballo F3, E6, esta es la variante short, alfil E2, caballo E7, enroque C5, golpe central, C4, caballo S6, D por C5, D por C4, alfil por C4, caballo G6, atacando simultáneamente a los peones de C5 y E5, alfil E3, alfil E7. Alireza opta por acelerar su desarrollo en lugar de recuperar el peón. Ahora, aquí capturar peón inmediatamente también era posible. En todo caso, valga la pena decirlo, es decir, caballo G por E5, por ejemplo, caballo por E5, dama por D1, torre por D1, caballo por E5, alfil B5 jaque, caballo C6, etc. Pero la partida se ha jugado alfil E7, sigue esto con alfil B5, enroque alfil por C6, B por C6, caballo A3, dama B8 tocando en B2 y E5. Sigue esto con caballo C4 que protege a ambos peones, alfil E4 jugando por las casillas blancas y buscando el escaque de 5 para su alfil. Sigue esto con caballo D6, alfil D5, B3, F6, E por F6, alfil por F6. Aquí la jugada torre por F6 parecía más activa. Pero el iraní ha jugado alfil por F6. Sigue esto con torre C1, dama B4, caballo C4, alfil E7, caballo E1, torre a D8, dama E2, dama B8, caballo D3, torre F5, buscando actividad al iraní, aunque es una jugada rara que quizás apunta a iniciativa por el flanco de rey, además de mirar al peón de C5 de el enemigo, ¿verdad? Sin embargo, la jugada E5 ganando más espacio en el centro parecía mejor. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre F5, sigue esto con F3, caballo H4, torre F2, rey H8, F4, caballo G6, caballo C5, caballo por E5, caballo por E5, dama B4, dama C2, rey G8, torre D1, alfil F6, caballo C4, error de Bashir que permite a las negras igualar tras eliminar al caballo recientemente movilizado. Mejor era alfil D4 sosteniendo su posición y su ventaja. Pero he dicho que la partida se ha jugado caballo C4, alfil por C4 y ahora una secuencia simplificadora. B por C4, torre por D1 jaque, dama por D1, alfil E7, dama B3, dama E1 jaque, torre F1, dama por E3 jaque, un pseudo sacrificio de dama. Dama por E3, alfil por C5 pinchando a la dama y tras esto ambos contendientes aguardan las tablas, ya que se llegaría a un final de torres igualado. Donchenko contra Caruana. Bueno, esta partida fue revisada con detalle en el video anterior, así es que te dejo acá arriba en la pantalla el enlace para que vayas a verla. Y si la viste, recordarás que si bien Caruana estuvo mejor buena parte de la partida, el golpe a la blanca se dio luego de la jugada 26, la cual fue dama B1. Y aquí Caruana encontró la extraordinaria alfil A3, a lo que Donchenko respondió dama por A2. Ya que si B por A3 seguiría B2 jaque,
rey C2, dama B3 jaque, rey D2, dama C3 jaque, rey D1, dama por D4 jaque, seguido de torre D1 y se acabaría todo para las blancas. Así es que es por ello que Donchenko juega dama por A2, sigue esto, B por A2, rey C2 y ahora no coronar, sino que torre B8, ya que si A1 coronando dama, entonces vendría alfil B4 jaque, alfil por B4, torre por A1 y las blancas aún tendrían material para resistir en esta partida. Es por ello que Caruana juega la finísima torre B8, sigue esto con torre D8 jaque, torre por D8, B por A3, C3, buena jugada, que prepara la coronación e impide un alfil B4 jaque de las blancas. Así es que sigue esto con alfil G3, pero luego de torre D2 jaque, rey B3 y caballo C5 jaque, Donchenko decide abandonar la partida, porque tras rey por C3 seguiría caballo E4 jaque, rey B3, caballo por G3, torre A1, por ejemplo, caballo por E2, y esto sería demasiado para las blancas, ¿verdad? Ahora una de las partidas más importantes de la jornada, y ya verás por qué. Se enfrentan el gran maestro polaco Duda y el gran maestro sueco Grandelius, quien viene de ganar en la primera ronda. Inicia esto con C4 por parte de Duda, apertura inglesa, responde Grandelius C5, la variante simétrica, caballo F3, caballo C6, B3, E5, alfil B2. Viendo la base de datos, Peter Svidler ha usado varias veces esta forma con blancas. Sigue esto con D6, las negras solidifican su centro, caballo C3, G6, G3, alfil G7, alfil G2, caballo G7, enroque, D3. Evidentemente los peones en casillas blancas permiten que el alfil de B2 tenga algo más de juego, aunque con el presente centro que plantean las negras, de momento dicho alfil está restringido. Sigue esto con torre B8, una jugada con doble propósito. Primero, preparar el juego por el flanco de dama a través de A6 y B5, por ejemplo. Y segundo, y más importante, escapar del alcance del alfil blanco en G2. Sigue esto con caballo E1 para luchar por la casilla de D5, alfil E6, caballo D5, dama D7, lógicamente, para buscar el cambio de alfiles y así hacer desaparecer a uno de los defensores del enroque blanco, el alfil de G2. Sigue esto con caballo C2, alfil H3, dama D2, alfil por G2, rey por G2. Y ahora que no existe el alfil blanco de casillas claras, es posible jugar F5 y con esto Grandelius demuestra que quiere ganar y entonces comienza el ataque. Sigue esto con B4 intentando Duda desequilibrar por el otro lado del tablero. F4, y es que el sueco quiere abrir como un pavo de Navidad la guarida del rey blanco. Sigue esto con B por C5. Por supuesto no, G por F5 por E por F4. Y tras alfil por G7, rey por G7, la posición del rey blanco ya sería demasiado expuesta. Y peor aún si se juega ahora caballo por F4 por dama G4 jaque y las blancas perderían pieza. Así es que luego del F4 de Grandelius, Duda juega B por C5. Sigue esto D por C5, E4, F3 jaque, rey H1. Lógicamente no, rey G1 por dama H3. Las blancas tendrían que adoptar una postura pasiva para evitar el mate en G2, como con un caballo E1, por ejemplo. Es por ello que rey H1 parece más efectiva, porque puede permitir un torre G1. Sigue esto con caballo D4, caballo por E7 jaque, dama por E7, caballo E3, buscando la casilla de D5, dama D7, alfil por D4, E por D4, caballo D5. Y este caballo luce extraordinario, excepto por el hecho que no está haciendo ni amenazando absolutamente nada. Sigue esto con torre E8, torre G1, dama G4, que a la máquina parece no gustarle, pero que tiene un propósito claro. Jugar torre E5, seguido de torre H5 y torre por H2 jaque y mate en pocas. Dama D1, con idea de dama F1 evitando cosas como dama H3, pero esto en sí es muy pasivo y triste para las blancas. Acá era mejor una jugada muy difícil de ver, que la máquina la recomienda, la cual era dama A5. Y si torre 5, entonces caballo F4 y luego de G5, que parece que expulsaría el caballo, ¿verdad? Entonces dama C7, que ayuda a evitar una jugada como G por F4 por G por F4 y la tortilla se daría vuelta, pues las negras perderían su dama, a menos que quieran recibir jaque mate, obviamente. Así es que era muy difícil de encontrar la jugada dama 5 acá. Y bueno, Duda juega dama D1. Sigue esto con torre 5, caballo F4, impidiendo el torre H5 de las negras, G5, H3, dama D7, y ahora el caballo no debe quitarse, sino seguiría dama por H3, jaque mate. Así es que sigue esto con dama por F3,
y ahora torre 7, no capturando en F4, porque en ese caso, es decir, G por F4 tras G por F4, las blancas algo de contrajuego obtendrían a cambio de la pieza. Así es que Grandelius jugando muy fino, torre E7, sigue esto con torre G2, dama C7, dama H5, G por F4, G por F4, dama por F4, dama por C5, dama H4, torre G3, rey H8, torre a G1, B6, dama D5, dama F4, C5, B por C5, dama por C5, dama E5 y tras esto Duda abandona la partida y es que se propone el cambio de damas, también se amenaza el peón de F2 y en sí la posición blanca caerá. Así es que, sorpresa, gran sorpresa, Grandelius obtiene 2 puntos de 2 posibles en el arranque de este torneo. Ahora la partida entre holandeses, Van Foreest contra Jiri, la cual inició con E4, E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrov, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, caballo C3, que propone un rápido cambio de caballos independiente de los peones doblados que quedarán, pues con ello los dos alfiles blancos tendrán libre fluidez. Sigue esto con caballo por C3, D por C3, alfil E7, alfil F4. La idea de esta jugada es luchar contra un posible caballo que pudiera llegar a E5 y además acelerar el flanco de dama para un enroque largo. Sigue esto con caballo C6, alfil C4, alfil F5, dama D2, dama D7, enroque largo, alfil E6, alfil por E6, dama por E6, tocando en A2, así es que rey B1, enroque largo, y con enroques en el mismo flanco no tendremos entonces una carrera frenética de peones contra el cuello de los reyes, lo que sí se hubiera dado si las negras enrocaban en corto. Sigue esto con caballo D4, dama D7, caballo por C6, dama por C6, dama E3 tocando al alfil, pero también al peón de A7. Sigue esto con alfil F6, dama por A7, dama por G2, dama A8 jaque, rey D7, dama A4 jaque, rey C8, dama A8 jaque, rey D7, dama A4 jaque, rey C8 y ¿será esto tablas por repetición? Por supuesto que no, Van Foreest juega torre HE1, evitando la repetición y es que juega con blancas y debe arriesgar más. Sigue esto con dama C6, dama por C6, B por C6, C4, rey B7, C3, C5, rey C2, torre A8, torre A1, G5, alfil D2, torre HG8, torre E3, G4, H3, H5, H por G4, H por G4, torre G3, E5, F4, G por F3 captura el paso, torre por F3, F6, A3, torre G4, rey D3, C6, torre a F1, D5 proponiendo el cambio para desdoblar peones. Las blancas juegan alfil F4 sin importar D por C4 jaque, que es lo que hace Jiri, porque tras rey C2 las negras tienen un peón más, pero dentro de una, digamos, columna con 3 peones aislados y doblados, lo cual no le otorga ninguna ventaja a Jiri. Sigue la partida con torre D8, alfil por E5, F por E5, torre F7 jaque, rey B6, torre E7, torre F4, torre por F4, E por F4, torre F7, torre H8. Y tras esto ambos contendientes aguardan las tablas. Y es que luego de torre por F4 seguiría, por ejemplo, rey B5, torre F7, torre H2 jaque, rey B1, torre H1 jaque, rey A2, torre H2. Y la torre negra no permitiría progresar ni al rey ni a los peones blancos. Ahora veremos la partida entre el gran maestro indio Hari Krishna y el joven gran maestro ruso de solo 18 años, Esipenko. Inicia esto con E4, C6, otra Caro-Kann, D4, D5, E5 la variante del avance y ahora C5, haciendo Esipenko algo distinto a Firuya, quien sacó el alfil primero a F5. Acá el ruso busca jugar esta variante como si fuera una defensa francesa. Sigue esto con caballo F3, C por D4, caballo por D4, caballo C6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, alfil E2, caballo G7, enroque, y ahora algunas liquidaciones. D por C4, caballo por C6, dama por D1, torre por D1, caballo por C6, caballo E5 buscando el caballo C7 jaque y doblete a rey y torre. Así que las negras juegan enroque, alfil F4 evitando la caída del importante peón E5, A6, caballo C3, alfil C5, alfil F3, torre B8, alfil por C6, B por C6, torre D2, alfil E7, torre a D1, A5, alfil E3, F6, E por F6, G por F6, torre D4, torre por D2, torre por C4, torre D8, torre por D8 jaque, alfil por D8, torre por C6, alfil D7, torre D6, torre B7. Las negras cuentan con la pareja de alfiles, aunque las blancas son las que tienen más actividad en sus piezas.
Sigue esto con H3, F5, torre D1, alfil E7, alfil D4, y acá recordemos un concepto estratégico importante. Siempre que el rival tenga la pareja de alfiles, debemos intentar eliminar al menos uno de los alfiles del rival. Sigue esto con rey F7, alfil E5, alfil C6, caballo E2, alfil D5, caballo C3, alfil C6, caballo E2, A4, torre C1, alfil D5, caballo C3, alfil A3, torre D1, alfil C6, torre D8, alfil F8, torre C8. Las blancas deben jugar con sumo cuidado para no caer presa del poder de la pareja de alfiles de las negras. Sigue esto con alfil D7, torre A8, A3, torre A6, alfil B5. Sigue esto con caballo por B5. El sueño hecho realidad para las blancas. Desaparece la pareja de alfiles del oponente. Sigue esto con torre por B5, F4, H5, torre A7 jaque, rey G6, rey H2, torre D5, torre A6, rey F7, torre A7 jaque, rey G6, torre A6, rey F7, torre A7 jaque, rey G6, y tras esta repetición se llega a las tablas en esta partida. Y finalmente el duelo entre el joven gran maestro noruego Tari y el experimentado gran maestro polaco Wojtaszek. Inicia esto con E4, C5 defensa siciliana, caballo F3 D6, alfil B5 jaque, evitando la Najdorf del rival. Caballo D7, que es la opción más agresiva, mucho más que cubrir con alfil, pues las negras quieren la pareja de alfiles. A4, jugada interesante que impide ideas con A6 y B5 de las negras. Sigue esto con caballo F6, caballo C3 A6, alfil E2 B6, D4, C por D4, dama por D4, E5, dama E3, alfil B7, enroque, alfil E7, caballo D2, enroque, torre D1, dama C7, B3, caballo C5, alfil B2, H6, B4, caballo E6, caballo C4, tocando en B6, caballo D7 protegiendo, A5, B5, caballo B6, una jugada algo arriesgada de Tari, pues luego de caballo por B6 a por B6, que se ha jugado la partida, el peón de B6 puede quedar algo vulnerable. Bueno, sigue esto con dama B8, dama G3, rey H8, quitándose de los rayos X de la dama blanca, alfil C1, el alfil busca una mejor diagonal, alfil C6 atacando al peón de B6, así es que alfil E3 juega a las blancas, caballo F4, alfil por F4, E por F4, dama por F4, dama por B6, caballo D5, alfil por D5, torre por D5, dama C6, alfil D3, dama C3, torre B1, A5, error de Wojtaszek, que con esto permite la caída de su mayoría de peones en el flanco de dama. Mejor era torre a C8 mejorando una de sus torres, por ejemplo. Pero la partida se ha jugado a 5, B por A5, torre por A5, G3, para evitar temas de mate en la primera fila. Rey G8, torre D por B5, cae un peón en la posición negra. Torre por B5, torre por B5, dama C7, H4, alfil F6, dama F5, alfil E5, H5, torre B8, torre por B8 jaque, dama por B8. A pesar de la ventaja material, esto es muy difícil de concretar para las blancas, sobre todo por los alfiles de diferente color. Sigue esto con alfil C4, dama C7, alfil D5, alfil F6, C4, alfil D4, rey G2, alfil C3, F4, alfil D4, rey H3, rey F8, G4, dama A7, G5, H por G5, F por G5. Tari busca por todos los medios ganar la partida. Sigue esto con alfil E5, rey H4, rey E8, C5, dama por C5, dama por F7 jaque, rey D8, alfil E6 amenazando mate en D7, dama C6, alfil F5, dama B5, H6, sigue esto con G por H6, G por H6, dama E8, dama C4, rey E7, Wojtaszek se defiende con uñas y dientes y su poderoso alfil controla la casilla de coronación H8. Sigue esto con H7, dama F7, dama C1, dama F6 jaque, rey H3, dama G7, dama C7 jaque, rey E8, dama C8 jaque, rey E7, dama D7 jaque, rey F8, dama D8 jaque, rey F7, dama G8 jaque, rey E7, dama E6 jaque, rey F8, dama C8 jaque, rey E7, dama C7 jaque, rey E8, dama B8 jaque, rey E7, dama 7 jaque, rey F8, dama F2, dama H6 jaque, rey G4, rey G7 y luego de esto ambos contendientes acordaron las tablas. Así entonces, estas han sido las partidas de la ronda número 2 y acá en pantalla te dejo la tabla de posiciones hasta ahora, donde vemos como líder al gran maestro sueco Nils Grandelius, hasta ahora la gran sorpresa del torneo. Entonces recuerda apoyar este video con un like, suscríbete al canal, activa esa campana de notificaciones y así entonces nos vemos en el siguiente video, en el siguiente resumen de este Tata Steel 2021. Un gran abrazo y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo
en nuestro canal.